Hola nuevamente, vamos a continuar con el curso. Como les anuncié en la primera lección, van a ser dos o tres grabadas en la misma locación, porque aprovechamos la visita de Regina y de Ricardo para poderlo de una vez hacer. Pero la tecnología, como suele suceder, falló, porque la computadora que tengo acá, o sea, esta portátil o laptop, donde tenía el esquema de la clase, resulta que se puso a actualizar justo en este momento y por tanto no voy a poder hacer uso del material que está acá. No obstante, ustedes tienen el libro de la civilización medieval europea de Jacques Le Goff, donde van a poder profundizar en los temas que he estado exponiendo en estas dos lecciones que llevamos ya con esta. Acá vamos a dedicar a un tema sumamente importante y que aparentemente no ha sido tratado. Y digo aparentemente porque cuando entramos al estudio de los textos especializados de la Edad Media, vamos a encontrar muchísimas referencias a esto que hoy voy a explicar, y es la situación o el papel, rol de las mujeres durante la Edad Media. Hay un asunto que quiero dejar clarísimo. La invisibilización en los textos de historia, en la historiografía, la vamos a encontrar a partir de la Ilustración, que es donde aparece claramente cómo se revisan los textos. A la mujer se le relega al papel que estamos viendo, que en la actualidad aún perdura, no obstante estando en la plena crisis de la modernidad. Y por tanto, es por lo cual nosotros podemos decir es que no aparecen en la historia, es que sí estuvieron en esa historia. El asunto está cómo fueron tratados estos momentos, estos procesos en los momentos y en las etapas posteriores. Por tanto, las mujeres sí van a jugar un papel muy importante en la Edad Media. Como suele pasar también en todos los procesos históricos, obviamente que se hace más énfasis en aquellas mujeres que tuvieron una participación destacada, que pudieron sobresalir aún en un ambiente que podríamos decir hasta cierto punto hostil hacia la figura de las mujeres. Pero no vamos a poder hablar de la cotidianidad de las mujeres debido a que las lecciones no pueden durar más de 20 minutos, por la extensión también del curso y porque no es un curso especializado, digamos, en la historia de las mujeres en la Edad Media, que sería también un asunto muy interesante para poder profundizar en esas cotidianidades. Dicho esto, tenemos que distinguir también el hecho que cuando se va a conformar el Sacro Imperio Romano Germánico, y al analizarlo encontramos figuras masculinas. Carlomagno es el primero. En el año 900 será Otón, que es realmente el iniciador de este imperio. Y así podríamos seguir hablando, que aparece una, que aparece otro, pero junto con todos estos personajes, vamos a encontrar que detrás existe una serie de mujeres que van a ser como las que van hilvanando estos procesos históricos y que tienen una gran importancia para poder consolidar el poder de ciertos personajes. No se hubiera podido haber entendido o no se hubiera podido haber dado este dominio sin esa participación tan importante de las mujeres. Por tanto, no podemos decir 100% que fueron invisibilizadas en ese momento histórico. De hecho, participaron. Donde sí vemos esa invisibilización, vuelvo a recalcar, es cuando se hace nuevamente la revisión historiográfica a partir de la Ilustración, y es cuando el cual ya no aparece. No lo voy a hacer cronológicamente, sino más que todo me voy a enfocar en algunas mujeres muy importantes para poder comprender, digamos, esa participación, que es lo que yo quisiera recalcar en esta lección. A ver, vamos a tener, obviamente que las que van a destacar son las mujeres nobles, ya sea hijas o esposas del emperador, los reyes, los duques, los condes, porque ellas también van a poder tener esas funciones: duquesa, condesa, marquesa, reina también en algunos momentos, porque muchas de ellas van a ejercer
procesos denominados de regencia, que es cuando sus hijos son pequeños, que son el heredero, es la madre la que va a llevar todo, digamos, el entramado político para consolidar el poder que después va a ostentar su hijo. Y de hecho va a ser la mayor consejera, ya sea en su función de madre o como en su función de esposa. En este caso podríamos mencionar, por ejemplo, a Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es una de las mujeres más representativas de este periodo. ¿Por qué? Porque su figura es de tal calibre que siempre va a estar como destacada debido a que fue una de las mujeres que va a consolidar varios reinos, va a ser una mujer política, tiene un territorio que es Aquitania, al cual gobierna, maneja, digamos, el territorio que posee como una forma de dominio hacia sus esposos, porque va a tener no solo uno, y también va a tener una experiencia para poder enseñar a gobernar. Por tanto, siempre la vamos a encontrar como destacada en estas formas y en estas figuras políticas que van a estar configurando lo que es la Edad Media. Digamos, Leonor de Aquitania, por tanto, es sumamente importante. Luego vamos a tener mujeres que no forzosamente son princesas o condesas o duquesas, sino que son religiosas. Para la figura de las mujeres en el mundo religioso voy a tomar a dos. Una que es Santa Hildegarda de Bingen, alemana, del siglo XII, que va a tener una gran importancia porque es una de las mujeres que podamos encontrar que escribe, y lo escribe con su nombre. Ya no es esa representación literaria bajo el anonimato, sino que bajo una firma. Ella va a firmar. Es una mujer que domina el latín, porque si escribe, domina el latín, porque en esa época solo se va a escribir en latín. También tiene acceso a una serie de conocimientos reservado totalmente, digamos, a los hombres, supuestamente en aquella época. Va a tener esa formación desde niña, va a fundar un convento, va a fundar una orden religiosa y va a incursionar en temas propios de la ciencia de la época, porque va a tener textos no solo teológicos, que es una cuestión sumamente interesante, ver a una mujer teóloga en este periodo, que va a ir del 1150 al 1156, va a coincidir con la fundación de sus monasterios, sino que también veremos que va a hacer trabajos sobre botánica, va a ser una compositora musical, porque va a hacer unos libros que van a denominarse del Ordo Musicale, para lograr formar a sus monjas en el oficio divino. El oficio divino es todo lo que rezaban en los monasterios. Ella introduce que sea cantado, que ya no sea solo recitado, porque dice que de esta manera, al momento de cantar, es con una mejor forma de hablarle a Dios, porque eso también alegra el alma. O sea, son conceptos que los vamos a ver en el siglo XVI, pero que ya figuran en este momento en la visión de Santa Hildegarda. También va a ser, ya les dije, textos botánicos, medicinales. Hay unos maravillosos textos de cómo es que se curaban las enfermedades en el periodo, que ella va a recoger toda esa tradición oral y la va a plasmar en unos textos. También va a tener textos, cartas de consejos. De hecho, va a ser consejera de santos, de San Bernardo y de papas, que va a pedirle consejo. Llegan a pedirle consejo señores feudales, le llega a pedir consejos el Papa, le manda una carta al emperador pidiéndole también que le asesore en una serie de cuestiones que en ese momento son importantes para la consolidación del imperio, y que ven en esta mujer una persona con una mentalidad sumamente clara y que va a poder permitir salir adelante con estas situaciones que se estaban presentando. Por tanto, Santa Hildegarda es para mí uno de los personajes más emblemáticos al momento de querer hablar de las mujeres en la Edad Media, porque
es una intelectual para esa época. Es consejera, vuelvo a recalcarlo, es también asesora política, si podríamos decir de una manera, y también una de las primeras científicas que encontramos con sus textos, y además también produce poemas místicos, aún en un periodo tan temprano como el que estamos hablando en este momento. Luego, otra de las religiosas que yo quisiera recalcar como ejemplo de esta participación de las mujeres, o esta acción, este actuar constante de las mujeres en la Edad Media, es, aquí sí no voy a dar nombres, sino que solo voy a decir la función, la figura. En la Edad Media se van a desarrollar una serie de conventos y monasterios. Estos monasterios y conventos en algún momento se van a constituir en abadías. La abadía es, por decirlo de una manera, el monasterio madre, y de ese monasterio madre surgen una serie de monasterios filiales que están vinculados a este monasterio central, por tanto constituyen como unas comunidades en un amplio espectro geográfico que van a estar regidas siempre por unas mismas leyes. Ya decíamos, antes no había unas leyes unificadoras, aunque quiero recalcar con esto también que el derecho romano seguía ejerciendo hasta cierto punto. Pero con estas abadías tenemos, por tanto, estructuras religiosas organizadas económica, política y socialmente desde una estructura jurídica muy bien cimentada, porque va a estar escrita, que son las famosas reglas de los monasterios. La primera regla la vamos a encontrar en San Benito de Nursia, que es el fundador de los benedictinos, y entonces vamos a encontrar monasterios benedictinos masculinos, monasterios benedictinos femeninos. Uno de estos monasterios benedictinos femeninos vamos a encontrar también que tiene a su abadesa. La abadesa es la autoridad máxima en ese establecimiento. Ahora, estos monasterios y estas abadías tienen bajo su cuidado extensos territorios. Los que habitan en ese territorio no dependen del señor feudal, sino dependen del abad, o en este caso de la abadesa. Y el ejemplo que quiero poner, que también ya colgué en la página de Facebook de la historia de la Edad Media, el ejemplo que quiero poner es el monasterio de las Huelgas en Burgos, Castilla, hoy España. La abadesa de las Huelgas es uno de los personajes que más llama la atención al momento de estudiar estos procesos, porque va a tener poderes cuasi episcopales. ¿Qué quiere decir esto? Para entender cuáles son esos poderes, tendremos que entender qué es el poder del obispo. El obispo va a ser el jefe de una iglesia local, es decir, de un territorio que va a estar bajo la jurisdicción de un obispo, que es el que tiene potestad también de imponer leyes canónicas a sus súbditos. También en ese momento ese obispo puede llegar a ser señor feudal. ¿Por qué? Porque ciertos señores van a tener una relación de vasallaje con él. Ese momento en el cual un señor feudal va hacia el obispo para estar bajo su protección, a ese acto se le llama homenaje. Es decir, el vasallo se pone bajo la disposición del obispo en una acción de homenaje que es inclinarse y besar sus manos en señal de acatar sus disposiciones. Bien, en el caso de la abadesa de las Huelgas encontramos el mismo fenómeno. Los señores que están bajo su vasallaje le rinden homenaje. Digamos, es una señora del lugar. Es una señora abadesa que también va a establecer los cánones eclesiásticos que se deben de vivir en ese territorio. Obviamente que va a estar vinculado con lo que se establezca en Roma. Pero entonces la abadesa le habla directamente al Papa de una manera, es decir, dice, mis disposiciones para mi territorio son estas. Y si alguien apela a Roma, la abadesa también puede decirle al Papa, no, porque yo por señora tengo esta potestad, y se le va a respetar. Y por tanto, la abadesa es
dueña, digamos, de esa circunscripción territorial, recibe los impuestos, las rentas que genera ese territorio, es capaz de excomulgar gente, potestad que solo tenía el obispo de Roma y algunos obispos alrededor de Europa. Puede declarar en interdicto una aldea y por tanto nadie pues, puede llevar pero ni agua, y casi recibe confesiones. ¿Por qué? Porque entonces por su clero, porque tiene un clero bajo su disposición, tiene que ir a rendir cuentas a ella, y si la situación ya es de un pecado mortal, pues entonces un clérigo va a absolver a esa persona. Pero la abadesa sabe qué es lo que está pasando. O sea, tiene ese poder cuasi episcopal, vuelvo a insistir, que le permite, por tanto, tener un peso político de gran envergadura en la Castilla medieval, que es la que estamos analizando. Por tanto, ya tenemos a dos figuras sumamente importantes. Como estamos en Castilla, quisiera también señalar algunas mujeres castellanas que tienen esa gran influencia política. Por ejemplo, María de Molina, que va a ser madre va a ser esposa de un rey, luego va a ser madre de un sucesor al rey, por tanto va a ser regente. Y como regente va a pelear, va a armar ejércitos para consolidar el poder de Castilla. Y esto va a dar la base de donde va a surgir la dinastía de los Trastámara, que va a generar dentro de su gran dinastía otra de las grandes mujeres, como va a ser Isabel la Católica. O sea, si cuando analizamos la figura de Isabel la Católica, aunque aquí ya estamos en la Baja Edad Media, pero que sigue estando dentro de un esquema eminentemente medieval, nos damos cuenta que es una mujer que primero hereda un reino, propicia una guerra civil, gana la guerra civil, organiza políticamente la península para la unificación, supedita el poder que tiene su esposo Fernando como rey de Aragón a las disposiciones de Castilla y lucha contra los señores feudales para consolidar el poder real. ¿Qué es esto? En la Edad Media vamos a encontrar que hay reyes, que ya lo dije, pero que su poder real, es decir, el poder de facto, no llega a tener, por ejemplo, el gran poder que tendrían en el caso de Francia los duques de Borgoña o los duques de Aquitania, como ya lo vimos con Leonor, o el duque de Normandía, por ejemplo. En España vamos a encontrar situaciones similares y por tanto Isabel va a quitar, va a restar ese poder que tienen los señores para que sea ella como reina la única que pueda gobernar en todo lo que es el reino de Castilla. Y se va a fundamentar en los burgos, es decir, en las ciudades que van a estar organizadas desde una visión de la burguesía mercantil, la va a estimular con sumo cuidado para poder hacer ese frente a estos señores feudales que impedían el ejercicio del poder regio. Señores feudales que en las distintas guerras que Isabel va a cobrar para lograr consolidar su poder, van a estar siempre de un bando contrario porque ven amenazados sus intereses. No obstante, vamos a ver que hay otro grupo que va a apoyar a la reina Isabel y por tanto va a lograr forjar ese reino, que es el reino de Castilla, que al morir ella, pues prácticamente ya está como una monarquía dinástica. Es decir, ya no son esas monarquías de tipo personal, sino son monarquías territoriales, dinásticas, y en pleno inicio de la fase de las monarquías dinásticas de paz interior. Esas monarquías dinásticas de paz interior permiten, por tanto, que se consoliden las estructuras de gobierno, las estructuras jurídicas, las estructuras económicas, que van a permitir la expansión mercantil que veremos en el siglo XVI para Castilla y para el resto de Europa. Como ven, les he dado el ejemplo, por tanto, de 4 mujeres, que podrían ser muchísimas más, por supuesto que sí, que nos abren pues unas vías para poder profundizar en el papel de las mujeres en la Edad Media, que no va a ser únicamente como las podemos imaginar bordando o pintando o tocando arpa, que también lo harán, por supuesto que sí,
pero a la vez van a tener algunas de ellas, por su situación en las cuales les ha tocado vivir, unas funciones sumamente importantes de poder. Pues muchas gracias, aquí ya terminamos por tanto esta lección. Espero sus comentarios por la página de Facebook, preguntas, críticas, cuestionamientos, que siempre van a ser muy bienvenidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.